Regresé a casa sin previo aviso. Tras completar mi última misión, me enteré que mi hijo estaba luchando por su vida, solo en la unidad de cuidados intensivos. Mi nuera, mientras tanto, disfrutaba de una fiesta con sus amigos en un yate, navegando por el mar de Cortés. No dudé en congelar todas las cuentas bancarias inmediatamente. Una hora después, ella entró en pánico al descubrirlo. Me complace que estés aquí. Quédate hasta el final y cuéntame desde qué ciudad sigues mi relato. Me intriga saber hasta dónde ha llegado esta historia. Arribé al Aeropuerto Internacional de La Paz justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo, sus rayos dorados filtrándose a través de los cristales de la terminal. Mi antigua maleta militar, desgastada en sus bordes, reposaba junto a mis pies como una fiel compañera que me ha acompañado por más de 4 décadas. El reloj de bolsillo de mi padre, atado a mi muñeca, vibraba gentilmente con cada movimiento, como un recordatorio constante de aquella promesa que hice en mis años juveniles, siempre regresar a casa. Esa promesa pesaba más que nunca en este momento. Con 61 años recién cumplidos y recién retirada después de mi última misión, había dedicado toda mi existencia a la Infantería de Marina de México, desde operaciones de liberación de rehenes en Houston hasta extenuantes jornadas evacuando personas durante aquel devastador terremoto. Pero hoy solo quería ser madre, ansiosa por estrechar entre mis brazos a Miguel, mi hijo. Después de tantos años, arrastré mi equipaje fuera del área de maletas con la misma eficiencia de siempre. Afuera, el sol matutino ya comenzaba a calentar. Levanté la mano para detener un taxi. Al subir, indiqué al conductor: a la calle Las Palmas, número 420, por favor. Intenté mantener la calma en mi voz, pero internamente la emoción me sacudía como las olas del mar cercano. Visualizaba a Miguel abriendo la puerta con una sonrisa brillante, sentándonos juntos a la mesa y conversando sobre todo lo que me había perdido. En media hora estaría con mi hijo en camino. La radio transmitía noticias de la Marina, reportes que antes eran mi día a día. Ahora ya no tenían relevancia para mí. Ayer había finalizado mi última misión como asesora estratégica para la OTAN, culminando una operación antiterrorista en Sudamérica. 4 décadas de servicio, desde patrullar fronteras combatiendo el tráfico de armas hasta incontables noches de vigilia en la espesura de la selva, ahora se desvanecían como fotografías antiguas. Contemplé en silencio, a través de la ventanilla. El océano se extendía infinito. Sus olas resplandecientes parecían querer arrastrarme de vuelta a aquellos tiempos. Sin embargo, mis pensamientos solo se centraban en Miguel y en aquella modesta casa donde había depositado tantas esperanzas. El taxi avanzó por la familiar carretera costera, donde las palmeras se mecían con la misma cadencia que el día de mi partida. Al detenernos frente a la residencia de Miguel, un presentimiento inquietante me sobrecogió. La casa permanecía en penumbras, con las cortinas corridas y ni un atisbo de luz. Subí mi equipaje hasta el porche, mientras una angustia creciente me invadía. Presioné el timbre, cuyo eco resonó en el vacío sin obtener respuesta. Golpeé la puerta con más fuerza, una y otra vez. Silencio. Un silencio perturbador, como si el lugar hubiera sido abandonado. Descendí al jardín para inspeccionar los alrededores. El buzón rebosaba de correspondencia y volantes arrugados. Se acumulaban en el sendero, evidenciando largo tiempo sin mantenimiento. Mi pulso se aceleró. Una sombría premonición me oprimía el pecho. Había enviado dinero regularmente a Miguel y Valeria para sostener a la familia, confiando en que todo marchaba bien, que mi hijo vivía sin preocupaciones. Pero ahora, ante esta casa desolada, me cuestionaba la realidad. En ese instante, divisé a doña Teresa, la vecina de Miguel, regando sus plantas al otro lado de la calle. Ella, quien había residido aquí desde mi juventud, siempre amable y conocedora de las historias del vecindario. Exclamé:
Doña Teresa. Ella alzó la mirada, sus ojos desorbitados por la sorpresa. Valentina, Virgen Santa, has regresado, pero no estás al tanto de nada. Crucé la calle con pasos temblorosos al escuchar su voz angustiada. ¿Qué sucede? ¿Dónde está Miguel?, inquirí, luchando por mantener la compostura en mi voz. Doña Teresa depositó la regadera en el suelo, sus ojos rebosantes de compasión. Miguel está internado en el Hospital San Rafael desde hace 2 semanas. La ambulancia llegó en plena madrugada. Recuerdo perfectamente el emblema en el vehículo. Hizo una pausa y prosiguió con voz más tenue. Y Valeria, mi hijo, me mostró una publicación en redes sociales. Está disfrutando de una fiesta en un yate en el Mar de Cortés. Me quedé inmóvil, sintiendo como si el universo entero se desmoronara bajo mis pies. Miguel hospitalizado. 2 semanas completas y Valeria, la mujer a quien confié el bienestar de mi hijo, celebrando en un yate. Sentí que la sangre se me helaba en las venas, mientras mi corazón palpitaba con dolor punzante. ¿Podría indicarme cómo llegar al Hospital San Rafael?, pregunté con la voz entrecortada. Doña Teresa asintió y me explicó la ruta. Sin vacilar me precipité hacia la calle y detuve un taxi con destino al hospital. Lo más veloz posible, por favor. Le indiqué al taxista, con tono imperativo. Mi mente se inundaba de interrogantes sin respuesta. ¿Qué emergencia había sufrido mi hijo para requerir hospitalización urgente? ¿Y mi nuera? ¿Cómo era posible que estuviera en una celebración ostentosa, mientras mi hijo permanecía postrado en una cama de hospital? En el asiento trasero del taxi, sentía mi corazón consumirse de angustia. Aferré el reloj de bolsillo con tal intensidad que mis nudillos emblanquecieron. Miguel, mi pequeño, aquel niño que me perseguía por la arena, que me recibía con abrazos después de mis extensos viajes laborales, ahora yacía en un hospital. Y yo, la madre que había consagrado su existencia a proteger la nación, ignoraba que mi hijo me necesitaba. Me reprochaba los años transcurridos, enviando únicamente dinero, creyendo ingenuamente que eso bastaría para garantizarle una vida plena. Pero ahora solo anhelaba llegar hasta Miguel, contemplar su rostro, confirmar que seguía con vida, que se recuperaría. El taxi se detuvo ante la entrada principal del Hospital San Rafael y el resplandor del sol meridiano me cegó momentáneamente. Liquidé la tarifa al conductor, arrastré mi equipaje por el acceso y procuré regular mi respiración para no sucumbir al pánico que amenazaba con apoderarse de mí. El vestíbulo rebosaba de actividad, con una cacofonía de voces, pisadas y el sistema de megafonía convocando pacientes como una sinfonía discordante. Me dirigí sin vacilación al mostrador de información donde una enfermera joven examinaba historiales médicos. Necesito ver a Miguel Pérez. Pronuncié con la garganta reseca como si cada sílaba requiriera un esfuerzo sobrehumano. La enfermera alzó la mirada. Me observó brevemente y consultó velozmente unos documentos. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. 5º piso, habitación 512. Contestó con voz automatizada, como si fuera otro anuncio rutinario. Sin tiempo para agradecimientos, me precipité hacia el elevador. «Detengan la puerta, por favor», exclamé al ver que estaba a punto de cerrarse. Un caballero de mediana edad extendió su brazo para bloquearla y aguardó mientras me introducía en el reducido cubículo. El aroma intenso a desinfectante me impactó, provocándome náuseas que tuve que reprimir. Al abrirse las puertas en el 5º nivel, el corredor de la UCI se extendía gélido y silencioso, interrumpido únicamente por el sonido rítmico de los monitores médicos. Avancé presurosa, mis antiguas botas militares resonando con un eco seco contra el suelo embaldosado. La puerta del cuarto 512 permanecía entornada, con un haz de luz blanquecina filtrándose desde el interior, haciéndome dudar momentáneamente. La empujé con suavidad, como temiendo quebrar algo delicado. Allí estaba Miguel,
sobre las sábanas inmaculadas, rodeado de aparatos y tubos, sus párpados cerrados, el semblante mortecino, tan demacrado que apenas pude reconocerlo. El respirador artificial se ajustaba firmemente a sus labios pálidos. Sus respiraciones eran tan tenues que tuve que contener la mía para percibir el débil ritmo de su aliento. Mi corazón se contrajo dolorosamente en mi pecho. Este no era mi Miguel, no podía serlo. No era aquel niño alegre que corría tras de mí por la arena de la playa. Tampoco era el hombre fuerte que me envolvía en sus brazos cada vez que regresaba de sus viajes laborales. Ahora solo quedaba un vestigio, una sombra quebrada de quien fue mi hijo. En un rincón de la habitación, un médico con una placa identificativa que rezaba Julián examinaba atentamente los monitores, su mirada profesional y distante. Se volvió hacia mí y preguntó con voz neutra: ¿Es usted familiar del paciente? Asentí, mientras mi voz se quebraba al responder: soy Valentina, su madre. Él inclinó levemente la cabeza, señalando hacia Miguel. Padece cáncer gástrico en fase terminal. El pronóstico es sumamente grave. Un diagnóstico temprano podría haber alterado el curso. Su tono era mecánico, como si discutiera un caso rutinario, pero cada palabra se clavaba en mi alma como una daga. Cáncer. Terminal. Repetí con voz trémula, resistiéndome a aceptar la realidad. Hace apenas una hora, imaginaba abrazarlo, escuchar sus historias, verlo sonreír saludable. No así, prisionero entre equipos médicos sin vida. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué no fui notificada? Supliqué. El doctor Julián negó con un atisbo de compasión. No ha recibido visitas desde su ingreso. Intentamos localizar a sus familiares sin éxito. Nadie acudió. La frase impactó en mi pecho como un martillo. Valeria, mi nuera, en quien deposité la confianza para cuidar de Miguel. ¿Dónde estaba? Recordé las palabras de doña Teresa, las redes sociales, el yate, las celebraciones. La furia me consumió, pero el dolor la sofocó. Me aproximé a su lecho y sujeté su mano helada. Su piel, delicada como pergamino, dejaba entrever las venas azuladas que la surcaban. Miguel, soy yo, mamá, susurré mientras contenía el llanto. Ya estoy aquí contigo, mi niño. De repente, sus labios se estremecieron, sus párpados vibraron y sus ojos se abrieron. Aunque empañados, conservaban ese destello que tanto conocía. Mamá musitó con una voz tan débil que tuve que acercarme para escucharlo. Mamá, te quiero. Antes de completar la frase, el monitor cardíaco emitió un sonido prolongado y penetrante que rasgó el silencio. Me aferré desesperadamente a su mano. «¡Miguel!». «No, hijo mío», exclamé, pero el doctor Julián me apartó mientras llamaba al personal de enfermería. «Retírese. Permítanos actuar», ordenó con autoridad. Me condujeron al corredor. Observé a través del cristal mientras las enfermeras se movían apresuradamente. Los aparatos sonaban. Las voces urgentes se mezclaban. Todo era caos. Me cubrí el rostro, sollozando desconsoladamente. «Por favor, no te lo lleves», suplicaba repetidamente, como si mis ruegos pudieran retenerlo. Pero momentos después, el doctor Julián emergió. Se despojó de los guantes y negó con la cabeza. «Lo lamento profundamente», pronunció con voz grave. «Agotamos todos los recursos». Sentí que mi interior se desvanecía. Mis piernas flaquearon y me alejé tambaleante de la UCI, incapaz de mirar aquella sábana blanca que ocultaba su rostro. Miguel había partido. Justo cuando había regresado, no logré expresarle mi amor ni mi arrepentimiento por haberlo abandonado. Permanecí en el pasillo, bajo una luz gélida y blanquecina, experimentando un vacío inconmensurable, como si el universo entero se hubiera desmoronado. Con manos temblorosas, extraje el teléfono y marqué el número de Valeria. Del otro lado se percibía música estridente,
carcajadas y conversaciones, como en plena celebración. ¿Qué ocurre?, contestó Valeria con tono indiferente, sin mostrar interés. Inhalé profundamente, intentando mantener la compostura. Miguel ha muerto. Tras unos instantes de silencio, respondió como quien comenta el tiempo. Ah, así. Estoy en una reunión. Hablamos luego. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé paralizada, el teléfono resbalándose entre mis dedos hasta golpear el suelo. Valeria ni siquiera había preguntado cómo o cuándo. No expresó dolor ni pena. Estaba celebrando mientras mi hijo exhalaba su último aliento. Di media vuelta y me dirigí hacia la salida del hospital. Afuera, el sol seguía resplandeciente, pero yo solo sentía un frío penetrante. Una gélida sensación que me atravesaba hasta la médula. Había perdido a Miguel y ahora comprendía que también había perdido la confianza en la única persona que alguna vez consideré familia. Valeria, en quien deposité la responsabilidad de cuidar a mi hijo, nos había dado la espalda de la manera más despiadada. Crucé las puertas del Hospital San Rafael. La luz del mediodía me golpeó el rostro, pero únicamente percibía un vacío helado en mi interior. Mis piernas se sentían como plomo. Cada paso era una batalla contra el derrumbe inminente. No recuerdo cuánto tiempo caminé. Solo sabía que debía llegar a la oficina administrativa para gestionar el acta de defunción de Miguel. La palabra defunción retumbaba en mi mente como un martillo implacable, destruyendo cualquier vestigio de esperanza. Mi hijo, el pequeño que crié y amé incondicionalmente, ahora se reducía a un documento, un sello, un registro más en los archivos del hospital. Una enfermera joven, con el pelo recogido en una cola alta, me entregó una bolsa transparente. «Estas son las pertenencias del señor Pérez», pronunció con voz amable, pero apresurada por la rutina diaria. Recibí la bolsa con manos temblorosas y examiné su contenido. Dentro estaban su reloj, la cartera de cuero desgastada que le obsequié en su 20º cumpleaños y su celular con la pantalla agrietada. Abrí la cartera esperando encontrar algún rastro de su vida, pero estaba completamente vacía. Solo quedaban sus documentos y una fotografía antigua con las esquinas desgastadas. En la imagen, Miguel y yo estábamos en la playa. Él era apenas un pequeño, con una sonrisa luminosa y una cometa escarlata entre sus manos. Abracé la fotografía contra mi pecho, temiendo que al soltarla, las memorias de mi hijo se esfumaran como la brisa. También solicité al personal médico que me proporcionara todo el expediente clínico de Miguel. ¿Otro médico? No. El doctor Julián apareció sosteniendo un voluminoso archivo. «Aquí está todo el historial», anunció, depositando la pila de documentos sobre el escritorio. Fui examinando cada página, revisando fechas de internación, resultados de estudios y el diagnóstico definitivo. Cáncer gástrico en fase terminal con metástasis. Me detuve en seco. La vista se me empañó al leer esas palabras devastadoras. El médico, parado junto a mí, suavizó su tono. Si lo hubieran traído algunos meses antes, tal vez habría sobrevivido 1 o 2 años más. Pero cuando llegó, su condición era ya irreversible. Asentí sin poder articular palabra, sintiendo una opresión asfixiante en el pecho. Si hubiera permanecido en casa, habría notado los cambios. Si no hubiera delegado toda la responsabilidad en Valeria, Miguel podría haber tenido una oportunidad. «¿Quién figura como contacto principal?», pregunté con voz quebrada a la enfermera que se encontraba cerca. Consultó su registro y respondió: «Valeria López. Hemos intentado comunicarnos múltiples veces, pero no hemos recibido respuesta». Me quedé petrificada, como si hubiera recibido un golpe brutal. Valeria, la misma persona a quien enviaba dinero mensualmente, en quien había depositado mi confianza para el cuidado de Miguel, desapareció. No solo había abandonado a mi hijo, sino que ignoró todos los intentos de contacto del hospital. Cerré los puños con fuerza
enterrando las uñas en mis palmas hasta sentir dolor. En ese preciso instante, el teléfono de Miguel vibró dentro de una bolsa plástica. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando el nombre de Valeria. Me quedé paralizada observando ese nombre, mientras mi corazón palpitaba descontroladamente. Una parte de mí anhelaba contestar, gritarle, exigirle explicaciones sobre su despiadada conducta. Sin embargo, me contuve. No podía soportar escuchar su voz indiferente. No después de todo lo ocurrido. Permití que el teléfono continuara sonando hasta que la pantalla se oscureció. Después, guardé la bolsa en mi cartera y abandoné la oficina administrativa. Me dirigí a la morgue donde habían trasladado a Miguel para prepararlo para su funeral. El funcionario me presentó un documento solicitando mi firma para el traslado a la funeraria militar. Tomé el bolígrafo, pero mis manos temblaban tanto que la firma resultó apenas legible. ¿Se encuentra bien?, preguntó el empleado, mirándome con genuina preocupación. Asentí, aunque sabía que no era cierto. ¿Cómo podría estarlo después de perder a mi único hijo? Completé la firma. Me incorporé y salí de la morgue, sintiendo que cada paso arrastraba el peso del mundo. Al emerger del hospital, finalmente permití que mis lágrimas fluyeran libremente. Permanecí inmóvil junto a la acera, con el sol abrasador sobre mis hombros, pero solo podía sentir el dolor desgarrador. Dolor por Miguel, por haber enfrentado sus últimos momentos en soledad, sin su madre a su lado, sin nadie que le brindara consuelo. Me atormentaba recordar los años dedicados obsesivamente al trabajo, en misiones alrededor del mundo. Creí que el dinero sería suficiente, que Valeria velaría por él, pero me equivoqué terriblemente. La peor decisión de mi vida fue confiar a mi hijo a alguien como ella. En medio de mi angustia y culpa, la imagen de Valeria volvió a atormentarme, clara y despiadada. Recordé su tono cortante por teléfono, la música estridente, las risas en un yate. Malgastó el dinero que yo enviaba para el cuidado de Miguel en lujos superficiales mientras mi hijo batallaba contra la muerte. No solo lo abandonó, sino que mostró total indiferencia ante su fallecimiento. Esa crueldad era como una daga afilada, desgarrándome por dentro, inundándome de dolor e ira. Deseaba gritar, confrontarla, demandar respuestas sobre su trato hacia Miguel. Pero comprendía que aún no era el momento oportuno. Debía mantener la serenidad y actuar en beneficio de mi hijo, aunque él ya no estuviera presente. Extraje mi teléfono y marqué el número del teniente coronel Javier Ortega, un antiguo camarada del ejército que actualmente se desempeñaba en la Agencia de Administración Financiera Militar. Javier, necesito verte hoy, sin falta, pronuncié con determinación, mientras las lágrimas continuaban deslizándose por mi rostro. Valentina, ¿qué sucede? ¿Te encuentras bien?, inquirió preocupado. Te lo explicaré cuando nos reunamos. Por favor, concédeme una cita urgente. Javier accedió sin dudar y me indicó que me presentara en su oficina al finalizar la tarde. Finalicé la llamada sintiendo que había encontrado un pequeño asidero en medio del caos que me envolvía. Abordé un taxi y regresé a la residencia de Miguel en el número 420 de la calle Las Palmas. Durante el trayecto, aferré con intensidad el reloj de bolsillo de mi padre, el mismo que he portado durante 4 décadas. Representaba la promesa del retorno al hogar, pero ahora comprendía que había regresado demasiado tarde. Ante la puerta de Miguel, percibí el suave tintineo del llavero mientras buscaba la llave correcta. Mis dedos rozaron una pequeña llave fría, aquella que había conservado todos estos años como un vínculo invisible con mi hijo. Al abrir la puerta, una oleada de aire viciado y húmedo me golpeó, como si la vivienda hubiera permanecido abandonada durante mucho tiempo. Activé el interruptor y una luz amarillenta reveló una sala en desorden. Copas de vino con residuos resecos yacían sobre la mesa. El polvo cubría las superficies
y envases vacíos de comida rápida se acumulaban en el suelo. Permanecí inmóvil, observando el entorno. Este había sido el hogar de Miguel, el lugar donde creía que mi hijo vivía felizmente con Valeria. Pero ahora todo era un desastre absoluto. Como mi corazón destrozado en ese instante, arrastré pesadamente mi maleta, la coloqué al lado del desgastado sofá y me dirigí con pasos lentos hacia el escritorio de Miguel ubicado en la esquina. Entre una pila de documentos desordenados, descubrí un sobre marrón. Al abrirlo, mi pulso se aceleró mientras examinaba meticulosamente cada factura que contenía. Una de ellas especificaba claramente alquiler de yate, Mar de Cortés, 150, pagado con la tarjeta de crédito de Miguel Pérez. La transacción databa de la semana anterior, precisamente cuando Miguel agonizaba en la UCI. La siguiente factura me hizo hervir la sangre. Joyería Cartier 195, fechada hace 3 días. Apreté el documento con tanta rabia que mis uñas dejaron marcas en mi palma. Valeria había derrochado el dinero de mi hijo. Los fondos que yo había enviado para su cuidado los había malgastado en lujos superfluos mientras él luchaba por sobrevivir. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono. Fotografié minuciosamente cada factura, cada monto, cada fecha, archivándolas en una carpeta separada. Cada captura era como un puñal atravesando mi pecho. Pero tenía que continuar. Necesitaba evidencias contundentes. Necesitaba pruebas irrefutables para confrontar a Valeria. Inicié la aplicación de videollamadas y marqué su número. La pantalla se iluminó mostrando a Valeria de pie en la cubierta de un lujoso yate, con el mar turquesa de fondo y rodeada de amigos que reían estridentemente. Lucía un vestido de seda con un ostentoso logo de Chanel, gafas de sol extravagantes y un cóctel en la mano. Esa imagen me golpeó como una cruel bofetada. ¿Qué ocurre?, preguntó Valeria con tono indiferente, como si mi llamada fuera una molestia. Contuve mi ira y mantuve la voz serena, aunque por dentro me consumía la rabia. Sabes que Miguel ha muerto y sigues tan tranquila. El rostro de Valeria se paralizó por un momento. Sus labios se tensaron antes de encogerse de hombros con indiferencia. Ya lo sabía, pero llevaba tiempo enfermo. No había nada que hacer al respecto. Su muerte era inevitable. Lo pronunció con una frialdad escalofriante, como si hablara del clima y no del fallecimiento de su esposo, de mi hijo. Sentí que la furia me consumía, como lava ardiente corriendo por mis venas. ¿Piensas que no me he dado cuenta en qué has gastado el dinero? ¿Los fondos que transferí específicamente para los cuidados de Miguel? Pronuncié cada palabra con un tono gélido. Yates lujosos, joyas carísimas, fiestas extravagantes. He visto cada detalle en los estados de cuenta. Valeria. Ella arqueó una ceja con arrogancia y esbozó una sonrisa despectiva. Ese dinero me pertenece también. ¿No somos una familia después de todo? Esas palabras fueron como un puñal directo a mi corazón. Familia. Se atrevía a mencionar esa palabra después de abandonar a Miguel a su suerte en un hospital. La miré fijamente a través de la pantalla y sentencié con voz cortante. Esta es la última vez que derrochas mi dinero en tus caprichos. Corté la llamada abruptamente, sin darle oportunidad de replicar. Mis manos temblaban, no por temor, sino por la ira incontenible que me consumía por dentro. No podía permitir que continuara así. Su crueldad no quedaría impune. Marqué inmediatamente el número del teniente coronel Javier Ortega, un antiguo camarada del ejército que ahora ocupaba un cargo en la Agencia de Administración Financiera Militar. Javier, necesito tu ayuda urgente, dije apenas respondió Valentina. ¿Todo bien? ¿Qué sucede?, preguntó con preocupación, pero no había tiempo para explicaciones detalladas. Voy para tu oficina ahora mismo. Por favor, ten preparada la documentación. 1 hora después, me encontraba en el despacho de Javier.
Un espacio reducido que olía a madera antigua y café recién hecho. Deposité sobre su escritorio un montón de facturas junto con el poder financiero que Miguel me había otorgado antes de mi última misión. Valeria malgastó el dinero de Miguel, los fondos que envié específicamente para el cuidado de mi hijo en estas frivolidades. Pronuncié empujando la documentación hacia Javier. Él examinó meticulosamente cada página, su ceño frunciéndose cada vez más. ¿Qué medidas deseas que tome?, inquirió. Bloquea inmediatamente la cuenta de Miguel. Cancela todas las tarjetas de crédito asociadas y transfiere el saldo restante a mi cuenta personal. Javier asintió sin cuestionamientos adicionales. Me conocía bien. Comprendía mi forma de actuar cuando las situaciones se tornaban insostenibles. En solo 20 minutos, completó todos los procedimientos necesarios. ¿Finalizado?, pronunció mientras me entregaba un comprobante. La cuenta está bloqueada, las tarjetas de crédito canceladas y el saldo transferido a tu nombre. Asentí experimentando un alivio momentáneo, aunque el dolor persistía, agudo y permanente. Al abandonar la oficina, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Valeria llamaba repetidamente. No respondí, pero los mensajes de texto y de voz empezaron a acumularse. Inicialmente, su voz rebosaba de furia. ¿Qué diablos has hecho con la cuenta? ¿Te crees con el derecho de destruir mi vida? Posteriormente, su tono se suavizó, tornándose suplicante. Valentina, ¿podemos dialogar? No pretendía causar daño. Simplemente necesitaba el dinero para subsistir. Por favor, reactiva la cuenta. Lo lamento. Escuché cada mensaje, cada palabra pronunciada, pero no experimenté ni un ápice de compasión. Valeria no se disculpó por abandonar a Miguel, ni siquiera mencionó a mi hijo. Solo pensaba en ella misma. Apreté en mi mano el reloj de bolsillo paterno. El metal frío me recordaba mantener mi determinación. Salí al exterior. El sol brillaba con la misma intensidad, pero interiormente una tormenta rugía. Regresé a la residencia de Miguel, decidida a descubrir más evidencias. Cualquier prueba que pudiera exponer a Valeria. En mi mente persistía la imagen de Miguel en la cama hospitalaria, su mano fría y su voz debilitada. Mamá, te amo. No permitiría que su partida fuera en vano. Valeria debería responder no solo por el dinero, sino por la crueldad que privó a mi hijo de sus últimos días. Podría haber vivido un poco más. Podría haberlo abrazado una vez más, escuchado su voz con más fuerza, evitado recibir su cuerpo el mismo día que salí del servicio, cuando mi corazón aún rebosaba de esperanza. Empujé la puerta y entré en la casa de Miguel, que ahora no era más que un cascarón vacío de lo que una vez fue. Coloqué la bolsa de plástico con las pertenencias de mi hijo sobre la mesa del comedor. La luz tenue bañaba su reloj de pulsera y su gastada billetera de cuero, un cruel recordatorio de la realidad. Miguel se había ido para siempre. Arrastré una silla, me senté y encendí la vieja laptop militar que me había acompañado durante todos mis años de servicio. La pantalla cobró vida, proyectando un resplandor azulado y frío sobre mi rostro. Inhalé profundamente, luchando contra el dolor que amenazaba con consumirme. No podía derrumbarme ahora. Tenía que actuar. Debía proteger lo que quedaba de mi hijo. Accedí a la cuenta bancaria militar utilizando la autorización financiera de emergencia que Miguel me había otorgado antes de mi última misión. En la pantalla apareció la confirmación del bloqueo de la cuenta ordenado por Javier Ortega. Examiné minuciosamente cada detalle, verificando que no existiera ninguna brecha por la que Valeria pudiera acceder al dinero de Miguel. También configuré las alertas. Cualquier intento de retiro sería notificado instantáneamente a mi teléfono. Al finalizar, experimenté un leve alivio,
como si hubiera construido una fortaleza impenetrable entre Valeria y el patrimonio de mi hijo. Luego revisé los estados de cuenta de los últimos 3 meses. Los números se mostraban fríos y contundentes, como una acusación silenciosa. Una secuencia de gastos extravagantes, 80. En una fiesta en un yate en el Mar de Cortés, 45. En una cena en un restaurante exclusivo en Los Cabos, 120. En una boutique exclusiva en La Paz. Examiné meticulosamente cada movimiento bancario, cada cifra que aparecía en la pantalla. Cada descubrimiento era como un puñal atravesando mi pecho. Este dinero representaba mi sacrificio, mis noches en vela, mi dolor, los interminables meses que arriesgué mi vida en zonas de conflicto, creyendo ingenuamente que aseguraba el bienestar de Miguel. En realidad, solo estaba financiando los caprichos de Valeria, mientras mi hijo yacía abandonado en una cama de hospital. Documenté sistemáticamente cada transacción, capturando imágenes que almacené cuidadosamente en un disco duro externo y en una memoria USB que nunca abandona mi bolsillo. Cada archivo guardado era una promesa silenciosa. Valeria no escapará de su responsabilidad. Deberá responder por cada centavo derrochado, por cada momento que Miguel permaneció en soledad. Pero justo cuando archivaba la última evidencia, mi celular vibró. La pantalla mostraba un número de una entidad bancaria. Una ejecutiva con voz profesional anunció: Señora Valentina, hemos detectado una solicitud de retiro de un préstamo conjunto entre la señora Valeria López y el señor Miguel Pérez. ¿Autoriza la transacción? Con determinación en mi voz, respondí: No autorizo. Por favor, bloqueen inmediatamente el expediente crediticio. La ejecutiva vaciló brevemente antes de confirmar. Entendido. Procederemos al bloqueo. ¿Requiere alguna instrucción adicional? No es necesario, contesté antes de finalizar la llamada. Permanecí inmóvil en la sala, acompañada únicamente por el sonido rítmico del ventilador girando sobre mi cabeza. Contacté a Luis, un antiguo colega del mundo de las telecomunicaciones que anteriormente me había asistido en la localización de dispositivos durante operaciones confidenciales. Luis, necesito que investigues un número telefónico. Le expresé con calma, pero dejando entrever la urgencia en mi voz. Pertenece a Valeria López. Necesito ubicarla. Luis accedió inmediatamente y en menos de 10 minutos me devolvió la llamada. La señal de su teléfono se detecta en el Mar de Cortés. Mar adentro. Probablemente está en una embarcación. ¿Quieres las coordenadas exactas? Asentí instintivamente, aunque él no pudiera verme. Sí, envíamelas. Te lo agradezco. El atardecer comenzaba a caer, y la luz que se filtraba por la ventana teñía todo de un suave color anaranjado. Aseguré la casa de Miguel y tomé las llaves de su pickup, ese vehículo del que yo siempre bromeaba diciendo que era demasiado antiguo para alguien tan joven. Me dirigí al supermercado más próximo, donde adquirí agua, alimentos enlatados y 3 candados de alta seguridad, los más robustos disponibles. Al volver, reemplacé todas las cerraduras de las puertas principal y trasera, ajustando cada tornillo con determinación. Mientras lo hacía, imaginaba que estaba bloqueando físicamente a Valeria, impidiendo que siguiera aprovechándose. Coloqué cinta adhesiva militar codificada sobre cada candado, una costumbre que conservaba de mi época militar, para verificar si alguien los manipulaba mientras organizaba los documentos dispersos de Miguel en una caja de cartón. Descubrí un cuaderno antiguo con tapas de cuero desgastadas y el cordón suelto. Al abrirlo, mi corazón se aceleró al reconocer la caligrafía de Miguel. Contenía un registro detallado de los montos que había entregado a Valeria, cada uno con fecha y firma. 30. Marzo para medicamentos de Valeria. $50.000. April. Valeria solicitó fondos para reparaciones del hogar. Mientras revisaba las páginas,
Observé que muchas coincidían con gastos suntuosos en los extractos bancarios. Valeria no solo derrochaba mi dinero, también engañaba a Miguel haciéndole creer que lo utilizaba para el bienestar familiar. Me desplomé en la silla sosteniendo la libreta, con la certeza de haber encontrado la pieza final del rompecabezas. No era simplemente una evidencia más, era el testimonio silencioso de mi hijo. Una historia de engaño que jamás pudo revelar. Deslicé mis dedos por la página mientras las lágrimas descendían por mi rostro. Miguel, perdóname, murmuré. No imaginaba el peso que llevabas sobre tus hombros. Sin embargo, en medio de esa angustia, surgió en mí una resolución inquebrantable. Esta libreta era el eslabón crucial, la evidencia que forzaría a Valeria a confrontar sus acciones. Me incorporé, deposité la libreta en la caja junto con el resto de documentos y observé el interior de la casa. La presencia de Miguel persistía en cada rincón, desde el sillón donde solía sumergirse en sus lecturas, hasta la pequeña fotografía nuestra en la repisa y ese característico aroma a madera antigua del suelo que él acostumbraba pulir cada semana. No permitiría que Valeria profanara este espacio, que tocara las pertenencias de mi hijo. Jamás. Sujeté con firmeza el reloj de bolsillo heredado de mi padre, mi fiel compañero durante décadas, y me prometí: esto no concluye aquí, Miguel. Seguiré protegiéndote incluso en tu ausencia. Al día siguiente, trasladé la caja con toda la documentación a la antigua base naval, donde aún conservaba acceso a una modesta oficina. Tras mi retiro, el despacho era austero, equipado con un escritorio de madera desgastada, algunas sillas metálicas y la brisa marina filtrándose por la ventana. Coloqué la caja en el suelo, la abrí y comencé a distribuir cada documento sobre el escritorio: facturas, estados bancarios, la libreta de Miguel. Cada papel representaba un fragmento de la verdad y sabía que debía organizarlos meticulosamente para exponer a Valeria. Me senté, inhalé profundamente y contuve el dolor que ascendía por mi pecho. Hoy no era momento de lágrimas. Hoy necesitaba la precisión de una teniente coronel de infantería de marina, no el corazón destrozado de una madre. Empecé a contrastar cada gasto, cada anotación en la libreta de Miguel con los movimientos registrados en los extractos bancarios. Gradualmente, emergió un patrón devastador, como una sentencia irrevocable. Descubrí que Miguel había entregado efectivo a Valeria, proveniente del dinero que yo enviaba para medicamentos y mantenimiento del hogar. Sin embargo, simultáneamente, Valeria realizaba retiros de montos idénticos de la cuenta de mi hijo. En una ocasión, Miguel anotó 50,0 destinados a que Valeria cubriera gastos hospitalarios. No obstante, el extracto bancario revelaba que ese mismo día se efectuó un retiro de 50 para pagar servicios en un spa exclusivo en Los Cabos. Aferré el bolígrafo con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma hasta provocar dolor. Valeria no solo se apropió de mi dinero, también manipuló a Miguel haciéndole creer que velaba por la familia mientras alimentaba su estilo de vida ostentoso. Particularmente, identifiqué una serie de movimientos sustanciales realizados inmediatamente después de la hospitalización de Miguel. Una factura destacó especialmente: 100, por la organización de una celebración para una amiga de Valeria con la anotación: fiesta en yate, incluye DJ y barra libre. La fecha coincidía exactamente con el ingreso de Miguel a cuidados intensivos. Contemplé esa cifra, sintiendo la ira recorrer mis venas, mientras mi hijo yacía allí, vulnerable, batallando por respirar. Valeria festejaba, entre risas y derroches, como si nada ocurriera. La indignación y el sufrimiento se entremezclaban, provocándome deseos de gritar, pero me contuve. Requería evidencias. Necesitaba que todo fuera impecable para que ella no pudiera refutarlo. Utilicé el escáner militar ubicado en el rincón del despacho y digitalicé cada documento:
facturas, extractos bancarios e incluso las anotaciones manuscritas de Miguel. Generé 3 respaldos, uno en el disco interno de la base, otro en un disco externo y el tercero en un servicio de almacenamiento encriptado que empleaba para documentos confidenciales. Cada vez que presionaba guardar, sentía que añadía otro pilar al muro de justicia para Miguel. Al finalizar, dirigí mi atención al teléfono de mi hijo, aún dentro de la bolsa plástica del hospital. La carpeta de mensajes estaba vacía, pero no me daría por vencida. Exploré otras aplicaciones de mensajería y afortunadamente logré recuperar algunas conversaciones en un grupo de chat. Valeria había compartido una fotografía de un bolso Louis Vuitton acompañada de un mensaje escalofriante. Me acabo de dar este gusto con el dinero de Miguel. Total, este tipo no durará mucho más. Releí el mensaje repetidamente. Cada palabra era como una daga atravesando mi corazón. Valeria no solo estaba aprovechándose de él, sino que contemplaba la muerte de mi hijo como una oportunidad para beneficiarse. Continué investigando el correo electrónico de Miguel, utilizando la contraseña que compartíamos para nuestras cuentas familiares. Afortunadamente pude acceder a la carpeta de mensajes enviados. Descubrí un correo de confirmación para un crucero, remitido desde la cuenta de Miguel a una empresa organizadora de eventos. El contenido del mensaje me paralizó. Utiliza la tarjeta de Valentina. Ella permanecerá en la base militar por un largo periodo, y si regresa, deberá notificarlo con anticipación. Me desplomé en la silla, sosteniendo mi cabeza entre mis manos. Valeria no solo se apropiaba de su dinero, sino que había planificado todo meticulosamente, aprovechando mi ausencia y mi imposibilidad de supervisar la situación. Había explotado mi distancia y la confianza de Miguel para construirse una vida de lujos sobre el sufrimiento de mi hijo. Ese mediodía, llevé toda la evidencia recopilada a la oficina de Javier Ortega. ¿Qué has encontrado, Valentina?, preguntó con expresión seria. Coloqué la caja sobre su escritorio y extraje los documentos y discos. Aquí está todo. Facturas, estados de cuenta, mensajes, correos. Valeria extrajo dinero de la cuenta de Miguel para sus gastos personales, incluso mientras él agonizaba en el hospital. Javier examinó algunos documentos y asintió. Esto constituye evidencia suficiente de actividad ilegal para proceder legalmente. ¿Deseas ir más allá? Asentí con determinación. Quiero que pague, Javier, no solo por el dinero, sino por lo que le hizo a Miguel. Colocó su mano sobre mi hombro con mirada comprensiva. Te ayudaré a presentar esto ante el juzgado, pero necesitarás un buen abogado antes de dejar la base. Contacté a Armando Ruiz, un abogado especializado en casos de abuso financiero familiar que Javier me había recomendado. Señora Valentina, ¿podría recibirla mañana a primera hora?, preguntó Armando con voz profunda y profesional. Traiga consigo toda la documentación disponible. La examinaremos minuciosamente. Acepté la cita, sintiendo que finalmente había encontrado un apoyo en esta batalla. Gracias, respondí antes de colgar. Me sentía ligeramente aliviada, aunque la angustia persistía en mi interior. Esa noche regresé al hogar de Miguel. Aseguré la puerta con llave. La brisa marina golpeaba con fuerza contra la ventana, trayendo consigo el murmullo de las olas. Sin embargo, en mi interior reinaba un silencio cortante. Me acomodé en la sala, disponiendo sobre la mesa todos los documentos sellados. Junto a ellos coloqué el reloj de bolsillo de mi padre, cuya superficie desgastada brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo toqué delicadamente mientras susurraba Miguel. Te prometo que mamá no permitirá que tu partida sea en vano. En mi mente, cada acción futura estaba perfectamente definida. Valeria se equivocó al suponer que la dejaría salirse con la suya. Estaba preparada, no solo por justicia, sino por el amor hacia mi hijo, un sentimiento que nadie, ni siquiera ella, podría arrebatarme.
Al amanecer me dirigí hacia el centro de La Paz, donde se encontraba la discreta oficina de Armando Ruiz, ubicada entre edificios de poca altura. La frescura matinal contrastaba con el peso que oprimía mi pecho, cargando tanto el duelo por Miguel como el rencor hacia Valeria. Sujetando firmemente la caja con expedientes, empujé la puerta. El despacho era modesto y pulcro, con aroma a papel antiguo y tinta sobre un escritorio de madera. Había expedientes perfectamente ordenados, un lápiz rojo y una taza de café caliente. Armando, un hombre de aproximadamente 40 años, se incorporó para saludarme. Estrechó mi mano con firmeza, con una mirada penetrante que parecía comprender mi sufrimiento. «Señora Valentina, tome asiento», pronunció con voz profunda pero reconfortante, indicando la silla delante de su escritorio. Coloqué la caja de cartón sobre la mesa y extraje 3 carpetas meticulosamente organizadas. Estados de cuenta del banco, recibos, comprobantes y la información de contacto y correo electrónico de Miguel. «Es toda la documentación que poseo», expresé con voz tensa, intentando conservar la serenidad, aunque el pecho me dolía cada vez que pensaba en mi hijo. Armando afirmó con la cabeza, abrió el primer expediente y revisó velozmente cada documento. Sus ojos analizaban los montos, las facturas y los mensajes despiadados de Valeria. Se detenía ocasionalmente, marcaba con un lápiz rojo y murmuraba: «Operación ilegal. Prueba evidente de abandono». Permanecí inmóvil, observando su labor, sintiendo que depositaba una parte de mi ser en las manos de un desconocido, confiando en que me ayudaría a obtener justicia para Miguel. Alzó la mirada y ajustó sus anteojos. «¿Tiene el poder notarial financiero? ¿Lo trajo?» Asentí y extraje de mi bolso el documento original, con la firma de Miguel certificada en la Oficina Legal Militar. Antes de su última misión, Armando lo examinó minuciosamente y asintió complacido. «Perfecto. Esto nos permitirá controlar sus activos». Siguió analizando el expediente. Se detuvo en la factura del alquiler del yate y en los mensajes de Valeria sobre el bolso Louis Vuitton. «Señora Valentina, he manejado numerosos casos de abuso financiero», pero este movió la cabeza con evidente indignación en su mirada. «Ella no solo derrocha el dinero, sino que explota deliberadamente la condición de su hijo. Es un acto calculado». Tras casi una hora de revisión, Armando cerró los expedientes y me miró fijamente. «Este caso tiene mérito suficiente para llevarlo ante un juez. Solicitaremos una orden urgente de congelamiento de bienes y la administración del patrimonio de Miguel. Con esta evidencia, confío en que el juez fallará a nuestro favor». Asentí, sintiendo que finalmente encontraba un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. «Ella está navegando en un yate en el mar de Cortés», susurré con voz baja pero determinada. «Tengo la ubicación exacta gracias a un contacto». Armando esbozó una sonrisa fría, su mirada penetrante y calculadora. «Ella no anticipa la velocidad con la que actuaremos. Valeria piensa que el mar será su refugio eterno, pero la justicia no espera». Al abandonar el despacho, experimenté un leve alivio, aunque el dolor persistía arraigado en mi interior. Me dirigí al Palacio de Justicia, donde el ambiente estaba impregnado con el aroma característico del papel y el zumbido constante de las impresoras. Presenté la solicitud para la orden de congelamiento de bienes y entregué el conjunto de documentos que Armando había examinado meticulosamente. Una funcionaria judicial de mediana edad, con expresión agotada, recibió los papeles y confirmó la audiencia. «Se realizará dentro de las próximas 72 horas. Le notificaremos». Asentí silenciosamente, agradecí y me retiré. El sol brillaba intensamente afuera, pero yo solo sentía un frío interior. Cada acción la realizaba por Miguel, pero cada paso me recordaba dolorosamente su ausencia,
Durante la tarde acudí a la funeraria militar para finalizar los preparativos del sepelio. El uniforme que había encargado para él estaba preparado. Un uniforme militar azul marino idéntico al que yo portaba en mi juventud. El director de la funeraria, un veterano de edad avanzada, colocó su mano sobre mi hombro. Recibirá todos los honores correspondientes. Teniente Coronel Valentina, pronunció con voz solemne y melancólica. Asentí en silencio, contemplando el uniforme doblado sobre la mesa, con la medalla resplandeciendo bajo la luz. Imaginé a Miguel vistiendo ese uniforme, pero la imagen solo intensificó mi dolor. Mi hijo debería estar vivo, sonriendo junto a mí. Al regresar a la casa de Miguel, el atardecer ya caía. Al abrir la puerta, descubrí un sobre blanco que habían deslizado por debajo, yaciendo solitario en el suelo. Lo recogí, lo abrí y encontré una nota manuscrita con la caligrafía de Valeria. Valentina, podemos resolver esto entre nosotras. Necesito el dinero para saldar mis deudas. Te ruego que no lleves este asunto tan lejos. Releí el mensaje. Cada palabra se sentía como una puñalada directa al corazón. No había rastro de arrepentimiento, ni una sola mención de Miguel, ni una pizca de dolor. Todo giraba en torno al dinero, como si la pérdida de mi hijo fuera simplemente un inconveniente en su vida de opulencia. Doblé la carta con precisión. La incorporé al expediente de evidencias y decidí no responder. Valeria no merecía ni una sola palabra de mi parte. La mañana del juicio, me encontré frente al espejo en la residencia de Miguel, vistiendo el uniforme ceremonial azul marino que había permanecido intacto durante años. Las condecoraciones en mi pecho resplandecían bajo la luz, cada una narrando una historia de mi servicio a la patria. Pero hoy no las portaba por gloria. Las llevaba para confrontar a Valeria, para exigir justicia por mi hijo. Ajusté mi cabello, sujeté con firmeza el reloj de bolsillo, heredado de mi padre, y partí. La brisa marina soplaba trayendo consigo el aroma salado de la serenidad, pero en mi interior solo habitaba una determinación inquebrantable. El salón del tribunal era espacioso. La iluminación blanca de los fluorescentes bañaba todo, otorgándole un aspecto clínico y austero. El aroma a madera antigua y húmeda de los bancos impregnaba el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido. Ingresé con el expediente contra mi pecho, Armando Ruiz a mi lado, con su mirada perspicaz pero serena. Al otro lado, Valeria ya ocupaba su lugar, luciendo un vestido Gucci entallado, su cabello minuciosamente rizado y sosteniendo el último modelo de iPhone. Llevaba un maquillaje excesivo, con un delineado dramático, pero yo podía detectar la falsedad en su postura cabizbaja, intentando proyectar agotamiento. Todos los presentes percibían su actuación, pero ella insistía en representar el papel de víctima. El juez, un hombre de mediana edad con semblante severo, desde su elevada posición solicitó a ambas partes que procedieran. Armando se incorporó, depositando el voluminoso expediente sobre la mesa, cada sección meticulosamente organizada como una acusación impecable. Su señoría, disponemos de evidencia contundente que demuestra el abuso financiero y la negligencia en las obligaciones familiares por parte de la señora Valeria López hacia su esposo, el señor Miguel Pérez, comenzó con voz resonante y segura. Procedió a exhibir en la pantalla principal extractos bancarios que revelaban gastos suntuosos, embarcaciones de lujo, restaurantes de alta categoría, joyería exclusiva. A continuación, presentó facturas duplicadas que evidenciaban cómo Valeria extraía fondos de la cuenta de Miguel, incluso después de haber recibido efectivo de su parte. Como golpe final, proyectó fotografías de redes sociales donde Valeria aparecía radiante en un yate, alzando una copa de cóctel, mientras Miguel agonizaba en la UCI a escasa distancia. Permanecí inmóvil observando cada imagen, cada una como una daga atravesando mi alma.
Rememoré las últimas palabras de Miguel. Mamá, te quiero. Y después, el sonido prolongado del monitor cardíaco. Valeria no solo se apropió del patrimonio, también nos arrebató los últimos momentos de vida de mi hijo, momentos que podrían haberse prolongado con la atención médica apropiada. Apreté el puño hasta que mis uñas se hundieron en la palma, resistiendo el impulso de quebrarme en llanto. El defensor de Valeria, un letrado novato con un traje ostentoso, se levantó para replicar. Su señoría, estos desembolsos constituyen un derecho legítimo de la señora López como cónyuge del señor Pérez. Además, la condición del señor Pérez era terminal. No se puede inculpar a mi representada, declaró con elocuencia. Pero noté cómo Valeria esquivaba mi mirada mientras él argumentaba. Ella conocía la verdad y sabía que no podría ocultarla eternamente. Armando solicitó la comparecencia de un testigo, y el doctor Julián, médico tratante de Miguel, ingresó a la sala. Se posicionó ante el tribunal y manifestó con voz grave pero nítida: con una hospitalización oportuna y el tratamiento adecuado, el señor Pérez habría sobrevivido entre 1 y 2 años más. Sin embargo, nadie estableció contacto con nosotros. Nadie lo visitó durante su estancia de 2 semanas en la UCI. El silencio invadió la sala mientras Valeria agachaba la cabeza, aferrándose a su iPhone como intentando esconder su vergüenza. El juez me dirigió una mirada indicativa para que tomara la palabra. Me incorporé, sintiendo el peso del uniforme militar sobre mis hombros, pero este mismo peso me infundía valor. Dirigí mi mirada directamente hacia Valeria, luego hacia el magistrado, y con voz temblorosa pero decidida, declaré: mi ausencia se debía a mi deber de proteger a la nación. Enviaba recursos económicos, con la certeza de que mi hijo estaba recibiendo los cuidados necesarios. Sin embargo, nadie tenía el derecho de aprovechar mi ausencia para arrebatarle la vida a mi hijo. Al concluir, un silencio sepulcral invadió la sala. Solo se percibían las respiraciones pausadas y el roce del bolígrafo del secretario judicial sobre el papel. Valeria hundió aún más su rostro, pero sus ojos no reflejaban ni un atisbo de remordimiento. El juez asintió, examinando el expediente una última vez antes de pronunciar su decisión. El tribunal decretó la congelación inmediata de todos los bienes pertenecientes al señor Miguel Pérez. La gestión provisional del patrimonio fue asignada a la señora Valentina Pérez. A la señora Valeria López se le prohibió terminantemente el acceso tanto a los bienes como a la residencia del señor Pérez hasta nueva disposición. El martillo judicial resonó con contundencia, marcando el final del tormento que Valeria había provocado. Ella se levantó bruscamente, con el rostro encendido, vociferando: «Te arrepentirás de esto, Valentina». «No puedes hacerme esto», chilló, su voz reverberando en las paredes, mientras los oficiales judiciales la escoltaban hacia la salida. La observé mientras la conducían fuera, su vestido Gucci desapareciendo tras la puerta. Por primera vez sentí que se había alcanzado cierta justicia, pero el dolor persistía. Miguel no regresaría jamás, y la crueldad de Valeria permanecería como una herida imborrable en mi corazón. Recopilé los documentos, los guardé meticulosamente en el maletín y abandoné la sala. El sol meridiano de La Paz resplandecía intensamente, reflejándose en mi uniforme y haciendo brillar las condecoraciones. Pero no experimentaba ni orgullo ni victoria. Solo experimentaba un alivio silencioso, como si cada acción tomada me hubiera permitido honrar la promesa hecha a Miguel, aunque él ya no estuviera presente para presenciarlo. Al concluir el proceso judicial, comprendí que no había espacio para el descanso ni para permitir que la aflicción me consumiera. Aunque Miguel se había marchado, era mi deber mantener vivo su legado, asegurando que su sufrimiento no fuera en vano. Me dirigí directamente al banco con la resolución judicial visible en el asiento del copiloto. Completé los procedimientos necesarios para asumir el control total del patrimonio de Miguel. La funcionaria bancaria,
Una señora de mediana edad, con una mirada comprensiva, examinó la documentación y me informó: Señora Valentina, todos los bienes han sido transferidos a su nombre. ¿Cómo desea administrar estos recursos? Inhalé profundamente, respondiendo con determinación. Solicito dividirlo en 2 partes, una para mi cuenta personal y la otra para establecer un fondo. Lo denominé Fondo Miguel, una organización sin ánimo de lucro que registré en la Secretaría de Desarrollo Social de México esa misma semana. La inspiración surgió mientras contemplaba el traje de Miguel en la morgue, preparado para su funeral. Deseaba transformar el nombre de mi hijo en un símbolo de esperanza para aquellos que batallan contra la enfermedad que él no logró vencer. Establecí contacto con el Hospital San Rafael y otras instituciones médicas, solicitando información sobre pacientes oncológicos abandonados o sin recursos para costear sus tratamientos. Un doctor de San Rafael, quien había atendido a Miguel, me estrechó la mano diciendo: Está realizando una labor extraordinaria, señora Valentina. Cuenta con todo mi apoyo. En la primera semana, el Fondo Miguel financió medicamentos para 12 pacientes. Además, establecí un acuerdo permanente con una unidad médica móvil para proporcionar atención en regiones remotas de México, donde personas como Miguel habían quedado desatendidas. Una mañana me dirigí al Hospital Provincial de Sonora, alejado algunas horas de La Paz, para supervisar la lista de beneficiarios del fondo. La atmósfera hospitalaria era asfixiante, el aroma antiséptico y el familiar sonido de los equipos médicos oprimieron mi corazón, evocando los últimos momentos de Miguel. Al ingresar a la sección de oncología, observé a un pequeño paciente acurrucado en su cama, aferrándose a un peluche desgastado mientras sus grandes ojos contemplaban el paisaje a través de la ventana. Aparentaba unos 8 años. Su complexión era delgada y su piel mostraba la palidez característica del tratamiento de quimioterapia. El doctor realizó la presentación. Este es Diego. Quedó huérfano tras un accidente automovilístico. Padece leucemia y esta habitación es su único hogar. Me aproximé a su lado. Tomé asiento cerca de su cama y le ofrecí una sonrisa cálida. Hola, Diego. Me llamo Valentina. ¿Qué haces? El pequeño elevó su mirada y susurró: No quiero morir. Solo anhelo tener una familia. Sus palabras atravesaron mi corazón como una daga. Sus ojos claros, inundados de melancolía, me recordaron tanto a Miguel. Como cuando era pequeño y me abrazaba preguntando por su regreso a casa, sostuve su diminuta y fría mano, asegurándole: No estás solo, me tienes a mí. El médico explicó que Diego tenía buenas probabilidades de recuperación con un tratamiento constante y atención apropiada. Sin vacilación, destiné recursos del Fondo Miguel para cubrir su atención médica completa y contraté una enfermera personal para su cuidado. Semanas después, regresé al Hospital de Sonora con naranjas frescas y un libro infantil que imaginé le agradaría. Diego mostraba mejoría, aunque la quimioterapia había causado la pérdida de su cabello. Sus ojos resplandecían y por primera vez esbozó una sonrisa, una expresión pura que reconfortó mi espíritu. Sentada junto a él, compartí historias sobre mis días remando en el mar de Cortés, las inmensas olas y los vibrantes ocasos. Diego escuchaba fascinado, acariciando su peluche. Señora Valentina, ¿alguna vez sintió temor en el mar? Preguntó curioso. Sonreí mientras acariciaba su cabeza. Por supuesto, pero aprendí que sin importar el tamaño de las olas, si sostienes firmemente el remo, siempre alcanzarás la orilla. En cada visita le llevaba sus delicias preferidas: flan preparado en casa, zumo fresco de mango o galletas bañadas en chocolate. Me acomodaba junto a él, ayudándole pacientemente a alimentarse, cucharada tras cucharada, limpiando con ternura su boca cuando se manchaba.
Estos instantes me transportaban al pasado, como si estuviera cuidando nuevamente a Miguel, brindándole el amor que antes no pude expresar. Con el tiempo, Diego comenzó a revelar más de sí mismo, compartiendo su anhelo de convertirse en astronauta y explorar Marte. Deseo contemplar nuestro planeta desde las alturas, expresaba con un brillo especial en su mirada. Yo asentía, conteniendo las lágrimas que pugnaban por brotar, limitándome a sonreír y responder: «Lo conseguirás, Diego. Confío plenamente en ti». Una tarde, mientras me disponía a marcharme del hospital, Diego sujetó mi mano con gesto titubeante. «Señora Valentina, ¿aceptaría ser mi abuela?». Su pregunta me dejó inmóvil, como si el tiempo se detuviera repentinamente. Contemplé aquellos ojos claros que me recordaban tanto a Miguel y sentí que mi corazón comenzaba a sanar. Me incliné hacia él, lo estreché con fuerza mientras las lágrimas descendían por mis mejillas. «Por supuesto que sí, Diego. Seré tu abuela». El pequeño me abrazó intensamente. Su peluche quedó comprimido entre nosotros mientras percibía el calor que emanaba de su delicado cuerpo. Ese mismo día inicié los trámites de adopción legal. Contacté con el Departamento de Asuntos Sociales. Preparé la documentación necesaria y acondicioné una habitación especial en la casa de Miguel para Diego. Decoré las paredes con azul marino, el tono que Diego adoraba por su semejanza con el cielo. Instalé una cama individual, coloqué una mesita y deposité su peluche sobre la almohada. Cada preparativo representaba una promesa personal. No permitiría que Diego experimentara la soledad como yo. Sin intención, abandoné a Miguel. El fondo. Miguel no solo era el recuerdo de mi hijo, sino también el vínculo que me conectaba con Diego, un pequeño que iluminó mis momentos más sombríos. Medio año después del proceso judicial, el médico del Hospital de Sonora me contactó inesperadamente. «Señora Valentina, traigo noticias alentadoras», expresó con visible emoción desde el otro extremo. «Diego ha evolucionado favorablemente con el tratamiento. Los exámenes recientes indican la ausencia total de células malignas». Permanecí estática en la cocina, sosteniendo el teléfono firmemente mientras las lágrimas descendían por mi rostro. Diego, aquel pequeño que conocí en aquella fría habitación hospitalaria, ahora tenía una nueva oportunidad ante la vida. «Gracias, doctor», murmuré con voz entrecortada. Me dirijo hacia allá inmediatamente. Me apresuré con los preparativos y tomé un pequeño obsequio, un gorro tejido en lana azul que había elaborado especialmente para Diego. El día de su alta médica, conduje la antigua camioneta de Miguel hasta Sonora. Diego esperaba en la entrada, delgado pero con una mirada vivaz, abrazando su inseparable peluche gastado. Al divisarme, corrió hacia mí con una sonrisa resplandeciente. «Abuela», exclamó mientras se lanzaba a mis brazos. Lo estreché con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo cálido, y por un instante percibí la presencia de Miguel. «Vamos, nieto», susurré acariciando su cabeza. «Es hora de ir a casa». Subimos al vehículo. Las olas del mar de Cortés resonaban a lo lejos y su aroma salado nos envolvía. La casa de Miguel se había transformado en nuestro hogar compartido. Nuestra primera cena juntos fue modesta, pero acogedora. Preparé tacos, el platillo predilecto de Diego, con carne molida y salsa casera de tomate. Con delicadeza, colocó su peluche junto a la fotografía de Miguel en el estante. Me miró tímidamente y preguntó: «¿Cree que el tío Miguel me hubiera querido?». Sonreí, posando mi mano sobre su hombro. «Sin duda alguna, Diego. El tío Miguel estaría inmensamente orgulloso de ti». El pequeño asintió con entusiasmo. Sus ojos resplandecieron mientras regresaba a la mesa para dar un gran bocado a su taco, soltando una risita cuando la salsa manchó su mentón. Le limpié suavemente, experimentando una alegría sutil pero genuina, como si estuviera reviviendo aquellos momentos junto a Miguel.
Durante las semanas posteriores comencé a transformar la casa para convertirla verdaderamente en el hogar de Diego y mío. Decoré la sala con un tono arena cálido, pensando que aportaría frescura al ambiente. En la terraza sembré bugambillas que desplegaban sus flores escarlatas mecidas por la brisa del mar. En el patio trasero, instalé una hamaca nueva donde Diego disfrutaba leyendo o contemplando el ocaso. Las pertenencias de Miguel, sus libros, su vestimenta, algunas fotografías, las resguardé meticulosamente en un armario de madera, no para borrarlas, sino para preservar intacto el recuerdo de mi hijo. Cada vez que abría el armario, acariciaba su chaqueta preferida y murmuraba: «¿Sigues aquí, verdad?». Proseguí administrando el fondo, Miguel, expandiendo las actividades hacia las regiones montañosas de Oaxaca y Chiapas. El fondo ha brindado apoyo vital a numerosos pacientes con cáncer, facilitando su acceso a tratamientos tempranos. Personas que, sin esta asistencia crucial, podrían haber enfrentado un destino similar al de Miguel. Diego frecuentemente se sienta junto a mí en la mesa mientras hace sus deberes o dibuja. Me retrató con un uniforme militar, de pie a su lado, con el majestuoso mar de Cortés de un azul profundo como telón de fondo. «Estas somos usted y yo, abuela», pronunció Diego mientras me entregaba el dibujo, sus ojos resplandeciendo de orgullo. Lo estreché entre mis brazos, sintiendo cómo mi corazón encontraba consuelo en estos momentos. Mensualmente, acompaño a Diego a las actividades del grupo de voluntarios del Fondo Miguel, llevando provisiones y compañía a comunidades distantes. Diego se adaptó inmediatamente, correteando con otros niños y distribuyendo obsequios con una sonrisa luminosa. «Abuela Valentina, ¿podemos traer más dulces la próxima ocasión?», me consultó sosteniendo un paquete de galletas recién entregado. «Por supuesto, pero primero debes pedir autorización a la abuela», contesté guiñándole un ojo al verlo reír y jugar. Percibí como si una parte de Miguel reviviera, como si mi hijo nos observara y sonriera desde algún lugar lejano. Comencé a participar en el club de kayak para adultos mayores en el puerto de La Paz. Cada amanecer, remaba sobre las suaves olas, sintiendo el agua fresca acariciar mis manos, evocando aquellos días de entrenamiento marino, pero ahora remaba por placer, por esa tranquilidad que creí perdida para siempre. En ocasiones, Diego permanecía en la orilla, agitando su mano y gritando: «¡Rema más fuerte, abuela! ¡Un pez te persigue!». Yo reía con ganas, notando mi corazón más ligero cada día. Todas las tardes, Diego y yo atendíamos el pequeño huerto trasero. Él plantaba tomates mientras yo cuidaba las hierbas aromáticas. En nuestra primera temporada, recolectamos una canasta repleta. Aquella noche, Diego me asistió en la preparación de pasta con salsa de tomate recién cosechado. «Está más delicioso que los tacos, abuela», exclamó con la boca rebosante de salsa. Sonreí acariciando su cabeza, experimentando una felicidad simple que jamás imaginé volver a sentir. Ocasionalmente, el abogado Armando me informaba que Valeria persistía en sus intentos de demandar o reclamar bienes. Acababa de presentar otra demanda, pero el juez la desestimó, explicó Armando con serenidad. Me aseguró que todo estaba bajo control. Me limité a asentir al teléfono, ignorando deliberadamente los mensajes de Valeria. Ella ya no formaba parte de mi presente y me negaba a dedicarle un solo pensamiento. Una mañana radiante, Diego irrumpió corriendo desde la escuela, sosteniendo orgulloso un diploma de excelencia académica, su rostro iluminado por una sonrisa brillante como el amanecer. «Abuela Valentina, obtuve la calificación más alta de toda la clase», exclamó mientras brincaba por el jardín. Yo permanecí en mi silla de madera habitual, contemplando el reloj de bolsillo heredado de mi padre, cuyo metal desgastado aún reflejaba la luz del día. «Excelente, mi pequeño Diego», respondí, envolviéndolo en mis brazos mientras lo veía corretear y reír con esa inocencia pura, sus carcajadas mezclándose con el murmullo del oleaje.
Sentí la presencia de Miguel, viva en cada latido de esta nueva vida que ahora protejo. Ese mismo día, coloqué una fotografía nueva en la pared, junto a la que conservo con Miguel. La imagen nos mostraba a Diego y a mí en la orilla del mar de Cortés, exactamente donde Miguel solía jugar en su niñez, y añadí una nota que rezaba: Miguel permanece siempre con nosotros. Me aparté unos pasos. Contemplé ambas fotografías y, por primera vez en incontables años, experimenté la verdadera sensación de haber regresado a casa, no a una simple estructura de ladrillos y madera, sino a un verdadero hogar rebosante de amor y esperanza, que Diego y yo construimos día a día, donde Miguel vivirá eternamente en nuestros corazones. Esta narración, aunque ficticia, se fundamenta en acontecimientos reales. Los nombres y ubicaciones han sido modificados para salvaguardar la identidad de los involucrados. No relatamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren silenciosamente dentro de sus propios hogares? La pregunta me intriga profundamente. Si estuvieras en mi situación, ¿qué camino elegirías? ¿Optarías por el silencio para mantener la calma? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo por recuperar tu voz? Anhelo conocer tu perspectiva, pues cada historia es una luz capaz de iluminar el sendero de otros. Dios siempre bendice, y mantengo la firme convicción de que el coraje nos conduce hacia días mejores. Para finalizar, te comparto dos de las historias más emotivas del canal. Te garantizo que te impactarán. Gracias por acompañarme hasta aquí.